les da la bienvenida a la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, hoy con una extraordinaria mesa, una mesa muy importante en un tema que tiene que profundizarse en él, en nuestra América Latina, el estado actual de la justicia penal ambiental en América Latina, y tenemos juristas de 5 países. Está Samuel Ibarra Vargas, de México, quien fue director general en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, encargado de la Dirección General Optativa de la OMECA Federal, donde fue en planeación, un pionero en su operación. El doctor Blas Matías Michinelli, de Argentina, extraordinario jurista también, fiscal de la ciudad de Buenos Aires, en materia ambiental. La doctora Isabel de los Ríos, de Venezuela, que hay que hacer la mención. Para ella son las 11 de la noche, ella está en Barcelona, es de Venezuela, que está hoy en Barcelona. Fue asesora de medio ambiente de la Fiscalía de la República de Venezuela, de la Comisión del Ambiente, de la Asamblea Nacional, corredactora de las principales leyes de Venezuela. Bueno, en materia ambiental, ¿qué podemos decir de cada uno de nuestros expositores? El doctor Ricardo Merlo Faella, de Paraguay, fue director de Defensa del Medio Ambiente y fiscal adjunto de los departamentos de Paraná y Conindiyú, en Paraguay. El doctor Vladimir Pasos de Freitas, de Brasil, profesor del programa de posgraduación de la Pontificia Universidad Católica de Paraná y exsecretario nacional de Justicia de Brasil. Es una gran mesa y bueno, vamos a iniciar con Samuel Ibarra Vargas de México y preguntarle a Samuel precisamente si existe coordinación entre las autoridades ambientales y una Fiscalía Autónoma en México, Samuel. Es un honor estar en medio de autoridades reales a nivel mundial en el tema de justicia ambiental y justicia penal ambiental. Y bueno, pues un gusto el poder platicar con todos ustedes. Pues lo primero que tenemos que decir en el tema de si en México hay coordinación, primero tendríamos que partir de que efectivamente en México tenemos una Fiscalía General de la República, pero también existen 32 entidades federativas con fiscalías o procuradurías generales de justicia en proceso de ser fiscalías. Entonces tenemos un total de 33 instancias destinadas a la persecución de delitos en México, una federal, 32 locales. En la federal existe un área especializada para delitos ambientales, que se denomina Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Ambientales y previstos en leyes especiales. Pero en el tema de las fiscalías locales, solamente en 9 casos de los 32 contamos con áreas especializadas para perseguir delitos ambientales, lo cual nos hace ver como país que desgraciadamente no se le ha dado la importancia requerida al tema de delitos ambientales. Y esto es muy importante también considerarlo, numéricamente hablando también, a que en 31 de 32 entidades federativas tenemos tipificados delitos ambientales. Es decir, si solamente hubiera 9 fiscalías locales con áreas especializadas para perseguir delitos ambientales, pero hubiera nada más 9 entidades federativas con delitos ambientales tipificados, no habría mayor problema. Pero hoy hay un déficit de 22 entidades federativas que deberían de tener fiscalías ambientales locales o direcciones de delitos ambientales o como se les quisiera decir, pero áreas especializadas en su estructura y no las hay. Y esto es muy importante porque México, al igual que muchos de los países ahorita que están representados con los extraordinarios juristas con los que tengo el honor de compartir este espacio, México es uno de los países megadiversos, es decir, es una parte de las naciones que en conjunto, hay quien dice que son 10, hay quien dice que son 14, pero que reúnen el 70% de la diversidad mundial de especies. Por eso se denomina país megadiverso. Entonces, entendiendo este contexto, se empieza a ver que a nivel federal sí hay un área especializada, pero como país todavía estamos muy rezagados en cuanto a que podamos tener una adecuada procuración de justicia penal ambiental. En esta Fiscalía Federal, que es autónoma constitucionalmente, existe una buena coordinación con instancias y autoridades no solamente federales, sino locales. Pero la meta debería de ser que una instancia dejara de depender de otras para poder realizar su trabajo. Y en esa virtud, bueno, hasta hace algunos años todavía no había peritos especializados en la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. Ya hay peritos. La ley también
establece la obligación de entregar dictámenes periciales o técnicos por parte de autoridades, instituciones académicas, centros de investigación. Y si bien existe una coordinación con otras autoridades, algo que está fallando en México y que está fallando tremendamente es la coordinación en la operación. Es decir, no nos sirve de nada ser una fiscalía pasiva que solamente recibe denuncias y que va actuando conforme va recibiendo denuncias, si no tiene una visión global como para ubicar dónde están los principales focos rojos en materia de delitos ambientales y no dirige hacia esos temas focalizados sus esfuerzos, realizando actividades coordinadas con otras instancias para prevenir, pero también para atacar el delito cuando se esté dando. La ejemplaridad de realizar operativos ambientales es reconocida internacionalmente, sobre todo por instancias como la Interpol, en donde coordinan operativos periódicamente en ciertas regiones del mundo, dependiendo del programa en el que estén, para proteger a los felinos de Asia o a los elefantes. Entonces, varios países se coordinan a través de Interpol para llevar a cabo al mismo tiempo operativos. Eso inhibe la delincuencia y la combate de manera coordinada. No tenemos eso en México, desgraciadamente. Tenemos que ir hacia ello. Eso sería en grandes términos, estimado Jesús, distinguido panel, la realidad de México en cuanto a una fiscalía autónoma. Muchísimas gracias, Samuel. Ahora, Ricardo Merlo. Precisamente, Ricardo, ¿qué nos puedes decir acerca de los desafíos del derecho en materia ambiental? Antes que nada, José, agradecer doblemente la invitación, primero por el nivel del trabajo que están haciendo y lo segundo por ponerme en contacto con amigos de siempre, con Vladimir, con Isabel. Realmente estoy muy contento de verlos, de conocer a Samuel y a Blas, que como sabrán yo estuve en la Fiscalía Ambiental durante muchos años, ya del año 1999, fui el primer fiscal ambiental en la República del Paraguay y estuve en la inauguración de la Unidad Ambiental en Buenos Aires, invitado justamente por la Procuraduría. Bueno, mira, cuando hablamos de los desafíos que tiene el derecho ambiental, tenemos que partir de una premisa muy simple. La vida sostiene a la vida. Esa es la primera premisa. Y se explica muy sencillo. Nosotros sabemos que materia y energía tienen que circular para sostener la vida. Y eso se hace a través de los elementos y la vida que está instalada en esos elementos. Es decir, los peces que están en el agua, la vida que está en los bosques. Y si no aceptamos esa premisa de que tenemos que cuidar la vida que sostiene la vida, estamos en graves problemas. El derecho no se particularizó mucho con reconocer a otros sujetos fácilmente dentro del derecho, y ese es un grave problema. Es decir, estamos todavía varados en un contrato social hecho para hombres, entre hombres, ¿verdad? Y acá es necesario incluir a nuevos sujetos porque nosotros tenemos que ser parte de esos ciclos de vida. Nosotros somos una floración más de la vida que es parte de ese proceso de intercambio de energía que sostiene la vida. Es decir, por ahí vamos. Lo primero. Lo segundo es que tenemos una estructura básicamente económica en la cual uno puede llegar a conseguir lo que quiere siempre que tenga el dinero para conseguirlo. Es decir, la finitud de los recursos naturales, que es algo bien sabido en la naturaleza, porque entre especies se limitan para poder mantener de alguna forma, diríamos, ese equilibrio y para que alcance para todos los recursos. Sin embargo, choca con esta dinámica, diríamos, de lo imposible que es que podamos tener un crecimiento que no encuentre límites. Entonces, tenemos que empezar a reconocer a estos nuevos sujetos del derecho y que es la vida misma, es decir, son todos los elementos de la naturaleza y ya no desde la posición de poder, como lo ha hecho muchas veces el derecho, y lo hemos visto en esa posición de poder en la cual simplemente por el color de la piel eran esclavos, o simplemente por el hecho de ser mujer, por esa situación de poder, estaban en una situación en la que no podían decidir, ni siquiera tenían derecho al voto. Este cambio de mentalidad, incluir a estos nuevos sujetos,
desde esa perspectiva, no desde una perspectiva de yo protejo, sino yo soy parte de esto y tengo que reconocer de que ellos tienen intereses propios, independientes a los nuestros como seres humanos. Bueno, ese es el gran desafío, superar ese contrato social y, como decía Alessandro Barata, entrar dentro de una nueva dimensión que es una alianza con la naturaleza, que hoy se encuentra en una situación propia que nos lleva al indulto pro natura, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de una situación de vulnerabilidad en la cual, si incluimos estos sujetos en un Estado social de derecho, pues tendríamos que tener evidentemente una mirada intuitiva hacia estos elementos. Perfecto. Y creo que por ahí va realmente el cambio, el gran desafío que tenemos en el derecho, que es estructural. Perfecto. Primero en este sentido, como ya se había establecido en el caso concreto de Samuel, la falta de coordinación, y ahora tú, que tú fuiste sobre todo pionero, qué importante es ver ese carácter intuitivo de la naturaleza. Ahora que se han venido en ese activismo en los tribunales constitucionales de América Latina pronunciando mucho en estos temas, e incluso la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo ha venido tratando todos estos temas tan importantes con base al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la progresividad de estos derechos tan importantes y tan trascendentes que son tocados en el caso muy concreto en el protocolo adicional de San Salvador. Ahora viene Isabel con nosotros, Isabel de los Ríos de Venezuela, pero que está actualmente en Barcelona, en España. Gracias. 7 horas de diferencia, más de las 11 de la noche. Pero bueno, aparte de su capacidad de trabajo que ha hecho, al igual que todos los 5 de esta mesa, pues es la bella del grupo. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Y qué bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Isabel, ¿cómo podemos analizar a profundidad el ambiente como objeto de protección penal? Y por permitirme compartir de nuevo con Vladimir, con Samuel, que ahora lo estoy conociendo, con Ricardo Merlo. Ya teníamos algún tiempo sin vernos y entonces... Blas, también está Blas de Argentina, un gran amigo. A Blas también lo estoy conociendo hoy, así que bueno, ha sido una gran oportunidad para estar juntos. Yo digo que la pandemia a nosotros más bien nos unió, sí, porque permitió que... De los males el menos, Isabel. ¿Ah? Sí. Bueno, entonces, el derecho ambiental, por supuesto, no nació con las preocupaciones penales, no podía ser. Y comenzó con las preocupaciones más bien administrativas. Y claro, ese es un derecho que tiende, y eso no dejará de ser nunca, a la prevención más que a la punición. Y eso llevó a que se negligenciara el derecho penal. Pero esto es imprescindible, porque el derecho penal es el que le da credibilidad al resto de la normativa. Sin eso, pues ya no, es más, no hay derecho. Si no hay la posibilidad de la sanción, eso sería una norma de otro tipo, pero no sería una norma jurídica. Entonces, el derecho penal pues entró rezagado, por supuesto, y primero había que haber, bueno, Shakespeare ya lo dijo bien claro, ser o no ser. Esa es la primera cuestión, la primera cosa. Ser o no ser, hay o no hay derecho, y después vamos a ver cómo vamos a protegerlo o a garantizar su cumplimiento cuando la prevención falle. Así que es evidente que se hacen necesarias las sanciones penales, aparte de las sanciones preventivas, que por supuesto, como les digo, nunca podrán dejar de ser. Fíjense que la primera noción de la obligatoriedad de las sanciones penales data del año 77, tampoco es tan reciente, y es una normativa de la Comunidad Europea. Entonces, y luego los otros países han visto también esa necesidad, y hoy en día pues todos los países tenemos una reglamentación penal. En Venezuela, la primera ley que garantizó, o que, mejor dicho, declaró el ambiente como bien
jurídico, es decir, como bien digno de tutela penal independientemente de su valor económico, es una ley del año 76, o sea, también bien ya con bastantes años. Esta ley, que por suerte, porque realmente creo que fue una suerte, tuve la oportunidad de redactar, y luego la ley que la sustituye del año 2012, ya, y no digo de suerte, sino por constancia, me tocó también redactar esta última ley, ya por supuesto que recoge todos los avances en materia penal de los demás países. Así que hoy en día pues ya no se discute la necesidad de la normativa penal en materia ambiental, sin por supuesto darle su carácter primordial a la prevención. Pues suerte, si es como dijo Jaime Balmes, que es cuando se cruzan el talento y la oportunidad, pues sí se da, Isabel. Sí, eres muy humilde, pero qué bueno que seas y que hayas sido una pionera y que todo el mundo reconozcamos tu gran trabajo, no en Venezuela, sino en toda la región. Muchísimas gracias. Ahora, el doctor Blas Mateas Vicinelli, un gran jurista de Argentina, bienvenido. Qué bueno que se conocen los cinco son cada uno de sus países pues son referentes y eso da muchísimo gusto, el potenciar sobre todo entre hermanos de América Latina todo el talento en un área de expertise en específico. Blas, ¿cuál es la situación actual de las fiscalías ambientales en América Latina? Bueno, en primer término quiero agradecerles, sí, sinceramente la posibilidad de participar en este encuentro con personas tan destacadas. La verdad que en el caso de Blanivir lo he conocido hace algunos años en una conferencia en Argentina, hasta me ha regalado un libro que conservo como un tesoro. En el caso del doctor Merlo, bueno, conozco su trayectoria a través de muchos de sus colegas de su país y también colegas argentinos que lo conocen. De hecho, creo que el año pasado estaba por venir a la Argentina en una conferencia de la Asociación de Fiscales. Así que también el caso de Samuel e Isabel, obviamente, bueno, los conozco obviamente personalmente en el caso de Samuel y a Isabel, obviamente, como ustedes señalaban, por su repercusión. Pero en lo que tiene que ver, quiero ir a la pregunta. La verdad que la situación de las fiscalías en América Latina, uno podría darle como un origen a partir de los años 90, seguramente, donde a partir dentro de toda la región empiezan a constituirse y sobre todo a reformarse los códigos de procedimiento penal, y pasando del proceso inquisitivo al acusatorio, y en donde, digamos, este nuevo rol del Ministerio Público, digamos, representando el interés general público, empieza obviamente a tener un protagonismo que, digamos, obviamente hasta ese momento no tenía. Y esto ha hecho que de la misma manera en que otras problemáticas, por ejemplo, como la de violencia doméstica, en donde se advierte la necesidad de tener fiscalías especializadas para una mejor investigación y un eficaz resultado respecto de estas últimas, empieza a advertirse en toda la región, digamos, la conformación de estas unidades especializadas en materia ambiental, que obviamente uno tiene que reconocer, digamos, que Brasil es un país obviamente de vanguardia en este caso, digamos, Paraguay, Perú, en donde de alguna manera tienen Venezuela también, que ha tenido, digamos, una estructura, digamos, realmente, digamos, en todo el país, pero al mismo tiempo, digamos, se da desde México hasta la Argentina distintos tipos de formatos, para llamarlo de alguna manera, de fiscalías. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Primero con problemas, digamos, con idiosincrasias propias de cada uno de los países, estatutos normativos de cada uno de los países y diseños institucionales de cada uno de estos países, que eso hace de alguna manera, o ha hecho conformar distintas estructuras en distintos países. Por ejemplo, para dar solo una comparación, en el caso de Brasil, Perú o Paraguay, por ejemplo, tienen fiscalías especializadas en materia ambiental, a diferencia de la existencia, por ejemplo, como puede ser en Chile o en Argentina, en donde las fiscalías especializadas o los fiscales, digamos, que trabajan, digamos, la problemática
ambiental también trabajan dentro de sus propias fiscalías los problemas del resto de los delitos ordinarios. Y además, digamos, y esto tiene que ver también en muchas ocasiones con el tipo de competencia y con el tipo de normativa que tiene, porque hay muchas fiscalías, o digamos, el formato, por ejemplo, del Brasil, que no solo tiene injerencia penal, sino que también tiene injerencia, digamos, vinculada con acciones contenciosas. Entonces, esto hace que de alguna manera uno pueda tener, digamos, distintos formatos, digamos, sobre todo, vuelvo a decir, con las idiosincrasias propias de cada una de sus normativas, pero que lo importante es que hay un diagnóstico claro desde el punto de vista institucional y la necesidad de que el Ministerio Público tenga dentro de sus estructuras propias espacios o fiscalías especializadas para la defensa del medio ambiente. Obviamente como un diagnóstico, como creo que muy bien señalizaba Isabel, en donde el sistema penal empieza a tener un protagonismo en defensa del medio ambiente. Así que hasta ese momento, obviamente, que posiblemente por muchas o por algunas deficiencias también de nuestro, quizás hablo en nombre propio, quizás de la vivencia argentina, de muchas deficiencias del sistema administrativo. Entonces, cuando el sistema administrativo empieza a tener la falta de un enforcement, ¿no? Es decir, la necesidad de que las agencias de poder de policía tengan un buen desarrollo en la prevención y en la protección del medio ambiente, digamos, lamentablemente es que el sistema penal empieza de alguna manera a, bueno, la necesidad de tener este tipo de actuaciones. En este sentido yo lo veo obviamente muy positivo, la existencia de, de estas fiscalías, obviamente me parecen prioritario al momento de ser, y sobre todo un actor fundamental en defensa del medio ambiente. Gracias, Gato. Sí, la importancia que tiene ese tema de la especialización y en las fiscalías, y bueno, sobre todo como se ha venido visualizando el medio ambiente, incluso con personal jurídica a través de la jurisprudencia de la Corte, o en el caso del Tribunal Constitucional de la Amazonia, que también le da, que lo hace sujeta a los derechos de la naturaleza. Entonces hay que ir buscando que los mecanismos cada vez se hagan más eficientes. Vladimir Pasos de Freitas, en este tema de protección criminal del medio ambiente, ¿qué podemos decir, Vladimir, en relación al proceso penal en esta materia? Primero que todo, quiero agradecer a Jesús por la invitación, que mucho me alegra. Es un honor estar acá y también por ver amigos antiguos como Isabel de los Ríos, mi amigo Ricardo Merlo, Blas, que yo conocía muchos años en Argentina, y conocer también Samuel. Bueno, el Brasil en materia de protección penal tiene una tradición muy grande, porque nuestra ley es de 1998. Por tanto, hay una ley antigua con buenos resultados. Y el objetivo de la ley es más la prevención do que la punición, como Isabel acabó de decir. No hay detidos, presos en Brasil por crímenes ambientales. No hay. No hay porque todos, sin excepción en la ley, permiten acuerdos sobre diferentes nombres, no persecución, transacción, suspensión del proceso, etc. Pero todos permiten acuerdos, no hay crimen, no hay en la penitenciaria uno preso por crimen ambiental, exceto se for quizás una cuadrilla que exporte pájaros para otros países y tiene otros crímenes conexos, por ejemplo, falsidad de documentos, algo así. Bueno, nuestra ley procesual, por tanto, hoy es muy de hacer acuerdos. Un problema que nós temos é que não sabemos quantos acordos são hechos todos os dias em Brasil. Há muitíssimos, porque as fiscalias em Brasil são especializadas e há gente muito competente, pero não se sabe, não há estatísticas, registros que digam, mira, isso é crime ambiental. Não, entram como crimes em geral. Assim, não sabemos quantos tipos de acordos são hechos em juzgados de pequenas causas ou em
em juzgados de crimes mais graves. Isso é um problema. Outro problema que temos também é que não temos crímenes para os desastres ambientais. Já é tempo de termos, porque tivemos 2 grandes desastres ambientais com responsabilidade de pessoas, não somente a natureza. O Brumadinho é o nome do último. E isso resulta em processos criminais que são tíbios, débiles, porque a punição, quizás um crime culposo, algo assim, com muitos envolvidos, acusados. Isto não é bom, porque cria uma confusão no processo e não temos crimes tipos penais para desastres. Quando estou em el Ministério de Justiça, hice um projeto para termos crimes para desastres ambientais com a participação de jueces, fiscales e advogados especializados, acadêmicos de todo o país. E se quedou muito bueno. Pero a iniciativa tinha que ser do Ministério do Meio Ambiente. E não houve a iniciativa, aunque tenhamos tratado com as assessorias do ministro, pero finalmente não houve uma remessa para o poder legislativo. Isso é lamentável. Outra coisa que me parece que o Brasil tem dificuldade é que nossa legislação processal é uma só, federal, uma. Pero o Brasil é um continente e as regiões são muito diversas. Não podia ser assim. Em Argentina, as províncias têm mais poder, têm seus códigos de processos, pero em Brasil, o mesmo código de Santa Catarina, um estado com um equilíbrio econômico, social muito bueno, é o mesmo de Amazônia, por exemplo, que tem peculiaridades que solamente os amazonenses conhecem. Então, isto é uma dificuldade. E, para terminar, quero dizer que os direitos dos animais, por supuesto, há muita discussão, e há aqui não ações criminais, por supuesto, pero civis. Nós temos 5 expedientes civis em cortes brasileiras em que perros ingressaram com o expediente. É muito interessante. Os jueces, a maioria dos casos, recusam as ações porque não há legitimidade com previsão em Código de Processo. Pero há perros com, por exemplo, pipoca contra a municipalidade de Caruaru. É algo assim, para nós muito impressionante, pero é uma tendência. Temos que nos preparar para isso, porque isso há de ser uma realidade. Não temos previsão como a Constituição de Equador, que há uma previsão da natureza ser sujeito de direitos. Pero temos esta situação de início muito forte e os jovens são muito sensíveis. Então, eu creio que é uma questão de mais dia, menos dia, e teremos isso também. Por ahora creo que eso, Jesús. Perfecto, Vladimir. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora viene la segunda participación de Samuel Ibarra Vargas. Samuel, preguntarte, ¿cuáles son los temas de derecho ambiental más sensibles en nuestro país, en México, Samuel? Bueno, en nuestro país existen muy diversas problemáticas, tanto a nivel federal como a nivel local. Desgraciadamente, al ser un país megadiverso, también tenemos mucha susceptibilidad de ser atacados por este tipo de delincuencia. Bueno, primero, perdón por hablar de primera persona, pero cuando fui fiscal de delitos ambientales en la Ciudad de México, me tocó encontrar primero algo que muchos capitalinos no conocíamos, que tenemos que proteger incluso hasta cascadas en la Ciudad de México, y esta es una invitación para venir a nuestra ciudad cuando podamos volver a la nueva normalidad, un poco más avanzado el tema de la pandemia. Tenemos una cascada viva todavía en la Ciudad de México. Tenemos una amplia naturaleza y muchos recursos naturales que tenemos que cuidar.
Algo que me encontré desgraciadamente fue que durante casi 6 años, los primeros 4 fue luchar por hacer reformas al marco jurídico existente, porque no teníamos suficientes armas para poder combatir a la delincuencia ambiental desde el punto de vista normativo. Es decir, nos faltaba la tipificación de delitos ambientales locales. A nivel federal, teníamos una normatividad bastante avanzada. Tuve el honor de participar en la última gran reforma que se hizo sobre delitos ambientales en nuestro país, y más o menos teníamos clara la protección a la vida silvestre, más o menos tenemos clara la sanción penal para conductas depredadores del ambiente en contaminación, por ejemplo, que pudiera generar alguna afectación a la capa de ozono, en fin. Pero nos faltaba atender en las 32 entidades federativas el gran tema de cómo combatir a la delincuencia ambiental focalizada en cada una de estas sedes locales. Entonces, no teníamos en las 32 entidades federativas todavía una visión clara. También, por lo mismo, tuve el honor de poder coordinar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con las entonces 32 procuradores de justicia locales y con la Procuraduría General de la República, lineamientos de política criminal ambiental, que dichos lineamientos son los que nos permitían poder entender cómo era la situación de la delincuencia ambiental en cada entidad federativa, y ahora sí que literalmente de cada problemática local hacer una receta normativa y poder combatir a los delitos como era debido si el marco jurídico local no nos daba para eso. Y desde ahí pues se ha iniciado una adecuación normativa en el país para ubicar cómo podemos combatir adecuadamente esta delincuencia ambiental, tanto la federal en grande como la local en 32 entidades federativas. Y aquí también vale la pena señalar que en México existe una situación muy peculiar. Todos aquellos países que tienen un sistema penal acusatorio podrá parecer una aberración, como nos han llegado a decir, que en México tenemos prisión preventiva oficiosa, en donde para ciertos delitos se tiene que dar la cárcel mientras dura el proceso penal. Es decir, hay tal cantidad de situaciones político-criminales en ciertos delitos en donde se justifica para la realidad mexicana que las personas que están siendo procesadas, por ejemplo, por delincuencia organizada, lleven su proceso privados de su libertad hasta que llegan a la audiencia de juicio oral. Bueno, en materia de delitos ambientales, desde la reforma que yo les comentaba, que tuvimos el honor de realizar varias personas en el año 2000, éramos aproximadamente 7 personas, lo que hicimos fue ya prever desde ese año, desde hace 20 años, que hubiere en la ley específica de delincuencia organizada, que ya hubiere ciertos delitos ambientales tipificados para que se pudieran considerar ahí. Finalmente no se pudo hacer por razones de gestión que de fondo, y desgraciadamente hasta 19 años después, en el año 2019, se modifica el Código Penal Federal, en el caso de México, para ya ubicar ciertos supuestos junto con la Ley General sobre la Delincuencia Organizada, para que por fin delitos ambientales a nivel federal se lleguen a considerar delitos susceptibles de cometerse bajo este gran flagelo que tenemos en nuestro país. Apenas en el año 2019. Entonces ya podemos ubicar cierta protección mucho más severa para los delitos de delincuencia organizada. Concretamente tenemos una fracción del artículo 420 del Código Penal Federal que se refiere a la protección de vida silvestre. Y aquí puedo señalar un caso que ha sido muy significativo a nivel mundial, que es el de la vaquita marina, en donde desgraciadamente no somos bien reconocidos a nivel mundial porque no hemos sabido proteger adecuadamente a la vaquita marina. Esta es una especie ya en peligro de extinción que se encuentra ubicada en el Golfo de California, frente a las costas de Sonora. Pero en esa misma área se encuentra otra especie muy significativa para la delincuencia ambiental, que desgraciadamente es la totuaba. La totuaba es un pez que llega a medir 1,80 de estatura, llega a medir lo que yo mido, llega a pesar 136 kilos, y el buche, que es la vejiga respiratoria del animal, por kilo llegan a pagar en el mercado negro hasta $10,000. ¿Por qué? Porque esta especie es muy valiosa para los mercados asiáticos, porque se considera que al igual que el marfil, nuevas cualidades que se le han atribuido también en Asia, o que los cuernos de rinoceronte tienen virtudes afrodisíacas. Igual que el pepino de mar, que es una especie que abunda en nuestro país, sobre todo en entidades federativas como Campeche, como Yucatán, en fin. Entonces, somos víctimas de la depredación ambiental para venderse como afrodisíacos, tanto el pepino de mar como la totuaba. El problema con la totuaba es que coexiste
en el mismo ecosistema marino de la vaquita marina. Entonces, por cazar a la totuaba, literalmente se llevan entre las redes a la vaquita. Esa es nuestra triste realidad. ¿Qué se tiene que hacer ante este tipo de conductas? Lo que en cualquier otro de los países que hoy están aquí representados seguramente se ha hecho, que es realizar acciones operativas para frenar a la delincuencia, ya sea en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, pero se tienen que realizar acciones. Hoy no lo tenemos así. Hoy también en México tenemos una clara política de permisión a la delincuencia organizada o a la delincuencia en general, que desgraciadamente también es ya bien conocida internacionalmente, con esta famosa frase de abrazos y no balazos, pero también estamos viendo una inoperatividad, no solamente de las instancias que están destinadas a combatir a la delincuencia en general, sino también de las instancias que están destinadas a proteger a la naturaleza. Hoy, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que se encarga de la protección y de la observancia de las normas administrativo-ambientales en nuestro país, está frenada. Y ella es la que muchas veces motivaba la presencia de un ministerio público para que se pudieran hacer detenciones en flagrancia. Hoy no tenemos en México una operación que permita adecuadamente combatir a la delincuencia y, sobre todo, pegar a la delincuencia cuando se está cometiendo de manera flagrante genera una ejemplaridad cuyo efecto no se tiene en otro tipo de investigaciones que se dan más en escritorio. Entonces, pues ese es el gran problema que tenemos. Hoy tenemos una política no escrita de no combatir de lleno a la delincuencia. Hoy tenemos una política no escrita de no atacar a nadie que esté atacando, y eso está significando que estamos permitiendo que la naturaleza se deprede tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque muchas entidades federativas se apoyaban en instancias federales para poder realizar operativos. ¿Qué era el caso de nosotros? En la Ciudad de México, cuando era fiscal y teníamos que hacer operativos, yo iba con mi propio personal, que afortunadamente tenemos el apoyo institucional de la Policía Elite en la Ciudad de México, pero si no se tiene ya eso por una política permeada hacia las entidades federativas de no poder combatir a la delincuencia ambiental, autoridades federales y locales de manera coordinada, no se podría hacer gran cosa. Hoy nuestra realidad, por el marco jurídico existente, por la falta de ataque a la delincuencia, por la falta de combate o de repeler la delincuencia, nos está generando una inmovilidad que desgraciadamente está siendo permisible para que estemos acabando con especies en peligro de extinción, para que estemos favoreciendo que los traficantes de especies de vida silvestre y que los talamontes, que es un fenómeno brutal en nuestro país y en la Ciudad de México, sigan cada vez creciendo. Y en cuanto al maltrato animal, eso vale señalar por último, que es una fenomenología común en Iberoamérica. Y en México, de las 32 entidades federativas, 30 tienen tipificado el delito de crueldad animal. Esto es una visión muy clara de que la bioética cada vez está permeando más a nivel de delitos ambientales. Claro, desde mi muy humilde punto de vista, el delito de crueldad o maltrato animal no es un delito ambiental cuando se da en fauna domesticada, es un delito en materia de bioética. En el caso de la vida silvestre, la protección evidentemente cae en el ramo ambiental, pero en fauna domesticada es un tema más de bioética porque no tienen la afectación ecosistémica que se tiene, por ejemplo, cuando se depreda a especies como la vaquita marina. Eso es cuanto. Perdón por extenderme. Qué importante, ¿no? Ya se abordó el principio de prevención, pero ahora el tema de la contención y cómo se empieza a generar todo este tema del derecho a los animales que ya está en la jurisprudencia argentina y que ahora con Luis Armando Tolosa, magistrado de la Corte Suprema de Colombia, que estará en algunos días con nosotros, también se piensa a través de aquel caso del oso chucho tan famoso a nivel internacional. Ricardo Merlo, ¿en dónde se encuentra el problema en el cual se sigue deteriorando el ambiente, Ricardo? La verdad que son muchos los temas, pero lo que tenemos que entender es que una vez que se destina la norma, aquellos destinatarios de la norma tienen que cumplirla en todo momento. Y el momento en que parecemos asimilar es al de la exigencia de cumplimiento, que debería ser la excepcionalidad, es decir, la gente que cumple tiene que ser la excepcionalidad. Y esto se debe a diversos factores. Primero, la legislación ambiental difusa, están numerosos cuerpos normativos, la normación administrativa por temas, que hasta hace difícil que la gente que quiera cumplirla la encuentre a mano y fácilmente comprensible. Procesos internos con varias instituciones que se superponen para los mismos permisos sobre el mismo objeto, y evidentemente una legislación que es difícilmente comprensible con diversas instituciones, diversas autorizaciones.
entonces genera una confusión, diríamos, y hace difícil que aquella persona que quiere cumplir con la ley la cumpla y da pie a estos sistemas de corrupción para mover los expedientes, mover, como dicen en la Argentina, ponerle patas al expediente, ¿verdad? Para que camine rápido y todo eso. Entonces tenemos un sistema perverso que pasa por primero tomar un lenguaje, simplificar los procesos, traer aquellos elementos claves que nos enseñan, que vienen desde Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo y de todas estas instituciones que piden rapidez, claridad y simplificar todos estos procesos de habilitaciones de actividades que están relacionadas con el ambiente. Pero por otro lado, cuando ya llegamos a la zona en la cual encontramos la aplicación, depende que la ley se cumpla de 4 elementos clásicos, claves, y lo hemos estudiado creo que casi todos. La primera es la capacidad de detección, es decir, si tenemos instituciones débiles que no tienen capacidad de detección de la infracción, es decir, no tenemos laboratorios de procesamiento de imágenes satelitales, no tenemos gente que esté especializada en estos temas, entonces eso hace muy difícil que la gente perciba de que se va, diríamos, puede ser objeto de una sanción. El segundo elemento es, bueno, detectamos la infracción, pero está a mucha distancia, no tenemos capacidad de reacción, no tenemos equipos técnicos, entonces también la respuesta llega tarde, es decir, entonces tampoco se siente de que aunque me descubran, bueno, me va a llegar la sanción. Lo tercero son sanciones justas, algo que acabamos de escuchar, ¿verdad? Cuando lo que se impone generalmente, y acá empezamos a quebrar con todo lo que conocíamos como el derecho y nos centramos básicamente en el final de la cuestión. Entonces empezamos con los acuerdos reparatorios que son independientes a la cuestión punitiva y las asociamos todas y le decimos, bueno señores, si ustedes reparan el daño que hicieron, acá todos nos vamos a casa muy contentos. Y nos olvidamos de la parte punitoria, que es justamente por haber desobedecido la norma. Y lo último es que a veces se hacen muchísimos esfuerzos de gente aislada que pone mucha garra, como diríamos, ¿verdad? Pero lamentablemente no tiene un impacto comunicacional que transmita estos otros 3 elementos de los que hablamos. Entonces, tenemos un problema ahí, ¿verdad? Y la gente no percibe, no se disuade y ve como muy difícil que le llegue la sanción de un desmonte que está allá a 500 kilómetros o una industria que está contaminando un arroyo en el medio del monte y cosas así, o la extracción ilegal de animales silvestres que finalmente nos decía Samuel también. Entonces, son estos 4 elementos que tienen que darse y tienen que formar parte de una política, de una visión de política de aplicación de la normativa, lo que decíamos, aplicación y cumplimiento. Y esto estamos hablando desde el punto de vista sin tocar todavía lo que es la parte penal, que viene a ser un refuerzo y que no puede actuar dislocada de lo que es la política ambiental nacional. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, la segunda participación de la doctora Isabel de los Ríos. Doctora Isabel, ¿qué nos puedes decir en relación al tema y al análisis concreto del ambiente como bien jurídico para todo este tema de la justicia penal ambiental? Bueno, eso fue una gran conquista. Fíjense que la legislación ambiental es muy antigua. Desde la antigua China había normas ambientales. Pero otra cosa es el derecho ambiental, porque no está formado únicamente de la legislación, que puede ser dispersa, incoherente, etcétera, sino que ya tiene unos principios, unos objetivos encaminados unívocamente. Entonces, cuando ya hablamos de derecho del ambiente, ya estamos hablando de una ciencia muy, muy nueva, que tendrá 50 años, pero que sin embargo los juristas debemos estar no satisfechos ni tranquilos, tenemos que seguir con el mismo ímpetu trabajando, pero debemos estar felices de que yo creo que es la única rama del derecho que en tan poco tiempo ha logrado tener un cuerpo jurídico tan contundente. Entonces, pero claro, hay que ir poco a poco. Primero había que establecer la normativa, fíjense que nos acaba de decir Ricardo, que todavía ahora es cuando falta normativa. También Samuel lo apuntaba en México. Ya tenemos
unas leyes, ya tenemos unos principios que hemos ido formando los tratadistas ambientales, y por supuesto la tapa del frasco es lo penal, que es lo que viene a garantizar la norma. Entonces ya estamos ya desde hace mucho tiempo. Nombraba Samuel también que ya la legislación ambiental, la penal en México tiene muchos años, y yo les decía que en Venezuela desde el año 76, o sea, es un tiempo prudente, pero sin embargo, todavía la academia ha estado atrasada. Fíjense que siempre que la academia es la locomotora en las demás ciencias, y aquí ha venido rezagada. Aquí, en el derecho ambiental, primero se ha robustecido el derecho administrativo, se ha robustecido la práctica administrativa de las fiscalías y la judicial, por supuesto. Y la parte teórica, que es fundamental, porque sin eso los jueces no van a poder, no tienen herramientas suficientes para la aplicación de la ley, y los fiscales igual, pues la academia ha estado un poco rezagada. Entonces nosotros en estos momentos seguimos, porque eso no ha dejado de ser desde el año 72, pero estamos ya fortaleciendo el derecho ambiental. Ya tenemos un cuerpo, yo diría que muy bueno en el mundo, no solamente en América Latina, y tenemos unas instituciones, yo digo que también con muchos sacrificios, porque ha sido muy corto el tiempo. El resto de los derechos se han perfeccionado a través de los siglos, no de los años, de los siglos. Y nosotros en 50 años ya tenemos instituciones, ya tenemos legislación, y ya tenemos más o menos unas instituciones establecidas y con fuerza, y ya tenemos incluso una teoría de apoyo para la aplicación de la ley. Yo creo que todavía en este sentido, todavía tenemos ese camino, felizmente para nosotros los juristas, ¿no? Tenemos ese camino todavía por andar, que es la de reforzar la doctrina jurídica. Qué bueno que hace alusión, y vinculado a lo que pues ya había señalado Ricardo, este tema de evitar la dispersión también de normas, un manejo codificatorio de alguna manera facilitaría, como decías tú, el buscar este tema de la coherencia, ¿no? Excelente, Isabel. Bueno, Blas, Matías, ¿cómo consideras que contribuye el trabajo de las fiscalías especializadas a la institucionalización de la justicia ambiental en toda la región? Me parece muy fundamental, pero sobre todo me parece fundamental para países, por ejemplo, para un país como Argentina, en donde quizás la defensa del medio ambiente siempre estuvo enraizada en los abogados que de alguna manera a través de acciones civiles, a través de acciones de amparo, digamos, peticionaban a las autoridades por la protección de determinados componentes o recursos naturales. Y a mí me parece que un poco, cuando lo hablaba al primer término, esta idea de la introducción de los sistemas acusatorios, sobre todo de un rol, digamos, novedoso del Ministerio Público, esto para mí hace y que de alguna manera asume, no de manera completa, porque creo que es importante también señalar que las ONG, digamos, la sociedad civil tienen un rol fundamental en esta idea también de la institucionalización de la justicia ambiental. Lo cierto es que el Ministerio Público, digamos, hace que su protagonismo, su capacidad de impulsor de la acción, tenga un rol, digamos, fundamental en la protección del medio ambiente. Y esto lo digo porque si recordamos un poco los orígenes de los movimientos de justicia ambiental, estaban justamente, digamos, orientados a estos grupos de personas que se veían de alguna manera segregados, en lugares, digamos, en sus barrios, por su condición social o por su condición racial, eran de alguna manera lugares en donde se instalaban, digamos, fábricas o establecimientos con muchas como consecuencias ambientales y sobre todo afectación a la salud. Y esto hizo que las propias, digamos, las propias personas afectadas, no ya las organizaciones ecológicas, sino directamente gente que se veía afectada, víctima obviamente de ese tipo de actividad, de alguna manera se empezara a nuclear, y esto generó muchísima
digamos, muchísimos movimientos en los Estados Unidos. Por allí decía que, digamos, que estos movimientos arrancaron por los 80 y ya, digamos, en los 90 incluso la propia Agencia de Protección Ambiental reconocía que esto que señalaban estos movimientos tenían razón, y que hizo posteriormente que el gobierno de Clinton firmara un acta reconociendo la necesidad de generar una nueva forma de disponer, digamos, los establecimientos y, obviamente, tener una nueva mirada sobre el formato de distribución sobre estas zonas. Y esto entonces, lo que digo, en lo que tiene que ver con el Ministerio Público, la necesidad de que los organismos de persecución criminal, digamos, atiendan crímenes o bienes jurídicos a los que no usualmente atienden en la generalidad, vinculados obviamente con el derecho a la vida, ¿no? Digamos, estos que no son los comunes para llamarlos, sino que están vinculados justamente en bienes colectivos, para mí resulta sumamente importante. Recordemos que los crímenes ambientales hoy por día, por ejemplo, digamos, Samuel, que hablaba sobre la problemática de flora y fauna, digamos, están dentro del tercer o dentro de los primeros 5 crímenes más redituables del crimen organizado. Hoy por hoy el crimen organizado tiene una estructura mundial muy difícil y que lamentablemente las agencias de investigación e incluso las agencias de los ministerios públicos un poco siempre van rezagados, siempre van un poquito atrás, porque, y además, sobre todo hoy por hoy, con las grandes herramientas tecnológicas, en muchas ocasiones se hace muy difícil. Por eso es necesario, digamos, de ministerios públicos ambientales, sobre todo de interrelación, digamos, el principio de cooperación. De hecho, fue uno de los temas que el año pasado en la reunión de procuradores digamos, mundial que se hizo aquí en Argentina y que, digamos, justamente hablamos de esto, es decir, la necesidad de que los ministerios públicos tengan la necesidad de interrelacionarse para poder justamente poder obtener información rápida sobre casos y que tienen afectación ya no de un solo país, sino en diversos países, vinculados no solo con el tráfico, sino con el lavado de dinero proveniente en muchas ocasiones de este tipo de crímenes. Entonces, la necesidad de que existan, digamos, agencias especializadas o fiscalías especializadas en cada uno de nuestros países contribuye, digamos, claramente a la institucionalización de la justicia ambiental. Pero, digamos, procuremos que también, digamos, nuestras fiscalías tienen que tener un criterio proactivo, tienen que tener, digamos, de alguna manera la necesidad de poder estar atentos a estas nuevas circunstancias de la modernidad o de estas tendencias nuevas tecnológicas que hacen sí o sí que nuestros métodos de investigación, digamos, sean, digamos, día a día renovados. Por eso es que considero que es fundamental que los ministerios públicos estén a la altura y, digamos, si tengan, como también señalaba Manuel, y por allí creo que el doctor Merlo, Samuel como Merlo, es que existan criterios de política criminal claros por parte de los ministerios públicos para, digamos, trabajar diariamente. Solo un dato, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, desde la creación de la Fiscalía, por ejemplo, los delitos vinculados con el maltrato animal, digamos, ascendieron de manera, digamos, geométrica. Digamos, y para decirles que lo siguiente, entre el 60 y el 70% de las denuncias que aborda la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires son de maltrato animal. Prácticamente, digamos, hubo un 30 y un 50% desde el año 2016 al 2020, un aumento aproximadamente del 30, 40, 50% año a año de incremento diario en las denuncias de este tipo, por este tipo de crímenes, con lo que nos quiere decir que una fiscalía especializada atenta a la protección de estos bienes jurídicos, creo que de alguna manera hacen, digamos, posible digamos, fortalecer la justicia ambiental en nuestros países. Exacto, Blas, pues en ese sentido, qué bueno que abordas este tema de la trascendencia de las fiscalías especializadas, pues para los efectos de investigación, de la tipificación y de que se logre precisamente esta efectividad en la justicia penal ambiental. Y ahora, sobre todo, esto que se está estableciendo, la titularidad de derechos de los mismos animales, cómo se ha venido manejando las codificaciones, este tipo de situaciones. Y abordaste el tema muy importante que ahora me gustaría que el doctor Vladimir Pasos de Freitas tomara también, que es el tema de la criminalidad o el crimen organizado en este sentido y en este tema, doctor Vladimir.
Primero quiero decir que cuando Samuel Ibarra habló de los peces de California, salvo engano, que tenemos un problema semelhante en Brasil, que en la Amazonia, pero son pequeños peces, peces ornamentales, que son exportados para Europa y valen una fortuna. Y la Policía Federal hace un buen trabajo en eso, pero la Amazonia es muy grande, es difícil de controlar todo, muy, muy difícil. Pero ese también es un problema brasileiro. A respecto de las organizaciones criminosas, quiero decir que en Italia eso es un grande problema, porque en la región de Nápoles, todos saben, la Camorra dominó los controles de basuras. Y hoy en Caserta, por ejemplo, hay una incidencia de cáncer terrible, porque ellos no se preocupan en hacer eles colocam embaixo da terra de qualquer maneira produtos altamente químicos peligrosos que vêm de Alemanha e de outros lugares. Então, há que pensar nisso. Em Brasil, agora, há uma prática muito comum que de políticos e de uma organização criminosa muito forte de estimular invasões de áreas de proteção ambiental. Isso é um tremendo problema, porque são gente muito pobre que não tem aonde viver e que tem a proteção da Constituição que prevê o direito à moradia, pero invadem, estimulados por organizações criminosas que depois se tornam o líder, o alcalde do lugar. O Estado praticamente não ingressa. É um problema ambiental paralelo a um problema de criminalidade organizada também. Isso, a Fiscalia, desafortunadamente, aún não se compenetrou da necessidade de organizar-se, de coordenar-se para enfrentar esse problema. Por supuesto, não é um problema fácil. É muito mais fácil e sencillo acionar, processar uma pessoa jurídica, por exemplo, que tem uma organização mínima, que tem estatutos, etc. Pero isso de las áreas ambientais está se tornando cada vez mais um grande problema. Queria dizer também que o Ministério Público, a Fiscalia, tem sim que relacionar-se não somente a nível internacional, que por supuesto é importantíssimo, temos fronteiras com Argentina, Paraguai, Colômbia e outros países, e é necessário trabalhar juntos, sempre juntos. Em esse sentido, está havendo um progresso de Brasil com outros países, está se eliminando, está se trabalhando muito em la cidade de Foz do Iguaçu. Há uma troca de cambio de experiências e de informações muito boas. E tem que ser assim, porque a criminalidade organizada, por exemplo, de Brasil, está invadindo o Paraguai, criando muitos problemas em Paraguai. Isso é conhecido. Então, é preciso trabalhar junto, a nível internacional, mas também a nível local. Por exemplo, a Fiscalia de Medio Ambiente em uma cidade tem que trabalhar com a gente que entende de urbanismo, os fiscais que tratam de urbanismo, porque é completamente conjugado. E tem que trabalhar também com os que tratam de la criminalidade organizada. As fiscalias de criminalidade organizada, para determinados crimes ambientais, devem estar juntos. Finalmente, quero dizer que não é bem de criminalidade organizada, mas é um problema brasileiro forte, como é em Paraguai. Ricardo Melo falou da confusão de los licenciamentos. Em Paraguai, supongo, órgão central e de departamento.
En Brasil tiene algo federal, estadual e municipalidad. Y eso crea una inseguridad total para los emprendedores y también para los que quieren hacer la cosa bien hecha. Es un problema, porque obtienen una licencia en un órgano municipal, después lo estadual lo pone. Y también para los que no quieren hacer bien hecha, es bueno, porque crea una confusión que para ellos es siempre una ventaja. Entonces, en resumo, es esas las observaciones, Jesús. Y muchísimas gracias, Vladimir. Y bueno, ahora que se ha hecho hincapié por parte de Blas, de Isabel, de Ricardo y de Vladimir en relación a estos temas de delincuencia organizada, el tema de la coordinación, la manera en que todo esto se ha ido extendiendo en toda la región, en toda la globalización, etcétera. Samuel, ¿cómo se debe aprovechar en México, desde tu postura, desde tu visión, la experiencia internacional en este tema precisamente tan importante de la justicia penal ambiental? Evidentemente debemos de tener memoria histórica de lo que ha pasado. Ya el doctor Vladimir Pazos, el doctor Ricardo Merlo, la doctora Isabel, el doctor Blas, ya nos han mencionado antecedentes internacionales, antecedentes en sus países de protección al ambiente, no necesariamente desde la perspectiva estrictamente penal. Y aquí creo que vale la pena para entender cómo adoptar o cómo asimilar esta experiencia internacional. Pues tenemos que partir, efectivamente, como comentaba la doctora, desde hace más o menos 50 años, ¿no? Desde aquella convención en Ramsar, en Irán, en 1971, pasando por la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano en el 72 en Estocolmo, famosísima, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, CITES, que fue en el 73, la Cumbre de la Tierra en el 92, el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático en el 97, la Cumbre del Milenio en el 2000, la Cumbre de Johannesburgo en 2002 sobre Desarrollo Sostenible, en la Asamblea General de la ONU en su Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible apenas en el 2015, también en el 2015 los Acuerdos de París y ya más recientemente en 2019 la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Es decir, todas estas reuniones, convenciones internacionales que se han dado y que han generado documentos que hoy se aplican en la parte administrativa a nivel global, nos debe de servir como una referencia de que internacionalmente hay ciertos temas ambientales que son prioritarios y a los que se les tiene que tutelar tanto desde la perspectiva administrativa, desde la perspectiva constitucional, porque muchas veces se requiere que la Constitución prevea mecanismos para asimilar estos tratados internacionales a derecho interno, pero también desde la perspectiva penal. Hoy existe un convenio sobre la diversidad biológica, por ejemplo, del año de 1992, derivado de la Cumbre de la Tierra, en donde existen ya claras disposiciones penales que protegen a la biodiversidad, considerando estos esfuerzos desde el año 92. Hoy se protege también el tema, en algunos países tenemos tipificado el delito de bioseguridad, derivado del Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del año 2000, en fin, todo este cúmulo de tratados, de convenciones internacionales, nos deben de hacer ver la protección al ambiente como una prioridad global, no solamente nacional. Y ahí tenemos que enfocarnos a su tutela y protección desde distintas ramas del derecho, no estando el derecho penal ajeno a ello. Pero también es importante ya comentar que no solamente a nivel de tratados internacionales y de experiencia internacional en materia ambiental, sino que también existen antecedentes de justicia penal ambiental en el ámbito internacional. Es decir, qué tan importantes serán los delitos ambientales que la propia ONU, dentro de esta Comisión de Prevención del Delito, normalmente se enfoca el tema de drogas y que ha tocado el tema de cuáles son los negocios de la delincuencia más redituables económicamente. Como bien comentaba el doctor Blas, pues tenemos desgraciadamente al tráfico de especies seguido únicamente en tercer lugar después del tráfico de armas y el tráfico de droga. Imaginemos eso, ¿no? Todavía el tráfico de personas está llegando a los niveles de tráfico de especies de vida silvestre. Es decir, tenemos graves problemáticas que se han adoptado desde una perspectiva ya penal ambiental. Y la ONU tiene destinado un grupo precisamente sobre los delitos ambientales. Y lo mismo se puede decir de la Interpol. El secretario general de Interpol, en su informe 2014, que es muy famoso, ya señalaba la importancia de considerar la delincuencia ambiental global.
y debemos de considerar que si ya se tiene contemplado una delincuencia de esta magnitud globalmente y por la propia Interpol, bueno, eso es un antecedente para que en México también debamos mover ciertos temas desde la perspectiva de una justicia no solamente ambiental, sino justicia penal ambiental. Y también podemos perfeccionar las habilidades de nuestras propias autoridades gracias a esta experiencia internacional. La Oficina de las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas, UNODC, ha emitido públicamente, por ejemplo, manuales de tráfico de especies protegidas, herramientas para análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques, y se han realizado varios programas en la Interpol, por ejemplo, para proteger a los felinos en Asia, para proteger a los elefantes en África, el proyecto Wisdom, por ejemplo, y para proteger ecosistemas marinos, y para proteger incluso los árboles, el proyecto LEAF, los ecosistemas forestales, y también incluso para sancionar la contaminación de residuos, que eso es algo muy interesante, que también son programas que ha tenido la Interpol ya permanentes desde hace más de una década. Entonces, ¿cómo podemos adoptar todo esto que se está haciendo en el mundo? Pues tomando las experiencias de otros países, reconociendo nuestra calidad como un país megadiverso y las graves problemáticas que implica la depredación ambiental, para poder así combatirla no solamente desde la perspectiva administrativa, sino desde la perspectiva penal, porque debemos de considerar que el derecho es la última instancia. Yo preguntaría si no estamos ya en esa etapa para proteger a la naturaleza, cuando tantos esfuerzos por el derecho administrativo no han sido suficientes para frenar el deterioro ambiental en el mundo. Y creo que podríamos con eso coincidir en muchos países que la justicia penal ambiental está siendo una herramienta de combate después de haber utilizado múltiples herramientas y operativos desde la perspectiva administrativa. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Qué bueno que hace alusión a estos temas tan importantes, como incluso ya había aludido Blas en relación a estos derechos colectivos. Incluso Argentina pretorianamente en 1993 creó el amparo colectivo en una matanza de ballenas en el caso Catán, que terminó de configurar todo lo que hizo jurisprudencialmente. Y bueno, de ahí viene la importancia de que ya han venido aludiendo, cómo esta justicia ambiental enmarca lo que es este vínculo con el derecho penal, sobre todo en este diálogo de fuentes que hoy en día se ha venido diversificando, y con ello preguntarle precisamente a Ricardo, para cerrar su participación, esta intervención del sistema penal se está logrando con él los cambios que se desean, Ricardo. José, mira, el tema es el siguiente. Como dice Augusto Roa Bastos, un escritor paraguayo, Paraguay es una isla rodeada de tierra porque es un país mediterráneo y está dividido en dos porciones, ¿verdad? La región occidental o Chaco, que es una zona semiárida, y la oriental, que es de bosque tropical. Llegamos al año 2004 y salió una legislación que prohibía el cambio de uso de suelo, es decir, tumbar los bosques directamente en la mitad del país. ¿Se imagina la dimensión del desafío de hacer cumplir esa ley? Esa ley salió de un pacto, un acuerdo que se hizo con todos los sectores productivos, luego de mostrarle cómo estaba la mitad del país. Se bajó de 140.000 hectáreas año de desmonte a menos de 6.000. Es decir, logró un cumplimiento de casi el 90 al 95% de cumplimiento y acatamiento de la norma. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer? Se ha tratado de generar un enlace entre la política ambiental nacional y una política de persecución penal, en la cual se ponen bases y estrategias de trabajo, como por ejemplo la recuperación de las cuencas hídricas, la recuperación de ciertos bosques, ¿verdad? Y se inicia un proceso de diálogo, incluso luego de tener el diagnóstico de cómo está esa cuenca hídrica, y puede ser que los hechos hayan sucedido antes de la vigencia, que es del año 1996, la Ley de Delitos y Crímenes Ambientales en Paraguay, y esos van a la parte administrativa. Lo otro continúa con la parte penal en un proceso incluso de presentación voluntaria, en el cual se baja en el lugar y se advierte de que se tiene mapeado los daños ambientales y los productores se presentan voluntariamente para saber cuál es su déficit de cobertura boscosa que les falta.
Eso se hizo ya en varios lugares, logrando casi un 95 o un 98% de recuperación de los bosques. En este tipo de actuaciones en las cuales vemos digamos, una coordinación en base a un trabajo previo de diagnóstico en el cual sabemos a dónde queremos llegar, porque finalmente los resultados van a ser medibles dentro de las actuaciones entrelazadas, como decía, entre la parte administrativa y la parte ambiental. Y vamos a la cicatrización, diríamos de alguna forma, de las heridas del daño ambiental. Entonces, lo que tenemos que lograr que el sistema penal no sea el inicio de la cadena de respuesta, sino que actúe al final para dar el sello, como decía Isabel, de la protección. Y bueno, te cierro esto, José, con esta idea de que también tenemos que seguir aplicando cuando hablamos de una respuesta o de una justicia ambiental, todo el bagaje de respuesta al daño ambiental, desde la parte administrativa, la parte penal y lo que sería la recomposición e incluso el resarcimiento a la comunidad por la pérdida de bienes y servicios ambientales que producen estos recursos naturales. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Ahora, con Isabel de los Ríos, tú has participado en tu país en un sinnúmero de leyes ambientales, bueno, digamos casi en todas, y preguntarte, Isabel, en toda esa gran experiencia, en tu participación en la generación doctrinaria, gracias a tu trabajo, esta consagración del ambiente en leyes penales genera la respuesta deseada. Ya Ricardo ya avanzó en algunas cuestiones y bueno, señala que no es la única. ¿Tú qué consideras en este sentido, Isabel? Una de las diferencias, que son muchísimas, del derecho ambiental y las demás ramas jurídicas es que en las otras ramas el derecho es producto del cambio. Nos enseñaban nuestros maestros que el derecho siempre era una camisa que le quedaba corta a la sociedad y cada vez que había un paso social, la legislación tenía que irse adecuando. El derecho del ambiente es más que producto del cambio, es factor de cambio. Claro, donde no había nada, cuando llega una ley, ella va a producir un cambio social, que eso es sumamente importante. Entonces, yo creo que, fíjense, los que estamos aquí presentes, unos trabajan en la fiscalía, en la judicatura. Yo, bueno, en este momento no, pero estuve trabajando muchos años en la parte legislativa, por eso me tocó en suerte la redacción, o por lo menos colaborar con los equipos de trabajo que redactaron todas las leyes ambientales que hay en Venezuela. Pero paralelamente, todos nosotros nos dedicamos a la doctrina, somos autores de libros, trabajamos en la universidad. De nosotros está dependiendo esa parte teórica que también es fundamental. Esa parte teórica hace los cambios en la práctica. Por ejemplo, hace ya de eso muchos años, felizmente, para actuar en justicia, para accionar en justicia en Francia, había que hacerse valer de las ONG de pescadores. Las asociaciones de pescadores podían ir a la justicia porque ellos podían, en caso de una contaminación de un río, ellos podían alegar una pérdida económica. Si no había una pérdida económica, no había posibilidad de accionar en justicia. Hasta que, como esa pregunta que usted me hizo, el ambiente fue declarado como bien jurídico. A partir de allí, que el ambiente es digno de tutela penal, se puede accionar en justicia independientemente de su valor económico. Entonces, no es que vamos a proteger la vaquita marina porque valga tanto, porque aunque no valiera nada, económicamente, ahí está el detalle, aunque no valiera nada económicamente, el valor que va a significar para el ecosistema, para la vida en general, nuestra y la de la misma vaquita, es cuantioso, no se puede, es inconmensurable, no se puede medir. Entonces, pero fíjese que hasta no hace nada, eso no era posible. Hoy en día, el ambiente tiene un valor per se.
Entonces, nosotros creo que todavía nos falta, bueno, el derecho no se agota nunca, y la parte teórica nunca. Seguiremos profundizando, seguiremos avanzando, y es importante tomar en cuenta que esta parte teórica no va a repercutir solamente en la academia, la parte teórica va a repercutir en la práctica, en la realidad. Si no hay buenas leyes, pues los fiscales no podrán hacer nada, o podrán hacer poco. Si no hay esas leyes y la teoría de apoyo, los jueces también estarán maniatados. Así que es muy importante esta labor, porque sin ella en la práctica se van a producir cambios minúsculos, no se va a profundizar. Muchísimas gracias, Isabel. Excelente participación. Blas, Matías, para cerrar tu participación, ¿cómo tú consideras en lo personal que contribuye el acuerdo de Escazú para alcanzar los objetivos de la justicia ambiental en los países de nuestra región? No, yo recién, cuando vos hablabas, Jesús, del hecho delito en nuestro país, del fallo de Alberto Catán, allá por el año 1983, digamos, yo creo que el acuerdo de Escazú irrumpe de una manera muy similar a aquel hito en donde el doctor Catán se atribuía un poco la representación de intereses difusos, de intereses colectivos, ante el accionar ante un tribunal. Digamos, el acuerdo de Escazú, debemos recordar, digamos, que fue adoptado por allí en marzo del 2018, luego de un enorme trabajo de negociación, a partir de, como decía, de 4 años, y que en realidad es un instrumento que nace, digamos, del principio 10 de la Declaración de Río, y en donde, digamos, establece que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación, con el acceso de información y con el acceso efectivo justamente a la justicia ambiental. Entonces, digamos, estos, digamos, ejes temáticos más digamos, uno muy importante, sobre todo para nuestros países, en donde aquellas personas que, digamos, trabajan en la defensa de los derechos humanos del ambiente, de los asuntos ambientales, en muchas ocasiones han sido asesinados, digamos, ya sea personas de organizaciones, de ONGs, de organizaciones civiles, hasta incluso como en el caso de Perú, que en muchas ocasiones aquellos fiscales, por ejemplo, que están en la zona de Madreselva han recibido atentados. Es decir, es un instrumento fundamental, digamos, en persecuciones. ¿Y por qué? Porque, digamos, si leemos muy rápidamente, digamos, el acuerdo de Escazú, digamos, dentro de estos hitos establece el derecho al acceso a la información ambiental. Y entonces implica muchas de las cosas que hablaba el doctor Merlo, que hablaba Samuel, que hablaban todos, vinculado con que la necesidad de que, digamos, la sociedad, digamos, el pueblo, tenga la oportunidad de acceder de manera comprensible, digamos, a las normas, digamos, y sobre todo a peticionar ante a las autoridades de una manera gratuita y fácil, digamos, todo lo que tenga que ver con aquellos emprendimientos o políticas de Estado que puedan tener algún nivel de afectación al medio ambiente. ¿Sí? Esto es muy importante porque de alguna manera abre, digamos, esto que, como vos señalabas hace un rato, digamos, que la gente, digamos, el pueblo, la sociedad, pueda acceder a todo lo que tenga que ver a aquellas políticas que tengan alguna afectación al medio ambiente. Obviamente, y otra de las cosas súper importantes es la participación pública, es que la sociedad pueda de alguna manera, digamos, articular a través de sus representantes o a través de la sociedad civil, digamos, dentro de lo que tenga que ver, por ejemplo, los debates vinculados, como en muchas de las normativas de nuestros países, es cuando acude a las evaluaciones de impacto ambiental. Pero no solo sobre eso, sino sobre la idea del acuerdo es participar de una manera muy, muy amplia en este tipo de la toma de decisiones ambientales. Y por último, justamente es la necesidad de que a través de órganos estatales competentes, de instancias judiciales y administrativas con acceso al conocimiento especializado en materia ambiental. Esto quiere decir de establecer, digamos, organismos específicos, es decir, puertas para que la sociedad pueda acceder y peticionar ante las autoridades. Y esto, digamos, es para mí un elemento fundamental
digamos, en la idea de la constitución de la justicia ambiental. Por eso yo creo que el acuerdo de Escazú, digamos, va a ser y va a generar en nuestros países, digamos, la necesidad de remodelar, ¿sí? De remodelar institucionalmente en muchas normas. En la Argentina, estoy seguro, no sé en los de sus países, pero en la Argentina seguro, vinculado con estos temas, de la necesidad de ofrecerles, digamos, o de otorgarles, o facilitarles, como señalaba, digamos, de instituciones y mecanismos para el acceso a la información, participación y justicia ambiental. ¿Sí? Y obviamente también mecanismos de protección para aquellas personas que trabajan en defensa del medio ambiente. Por eso me parece que es un acuerdo que debemos tenerlo de cerca y bueno, seguramente próximamente espero que podamos tenerlo como vigente en nuestros países. Nada más. No, excelente, Blas, qué importante es hablar de este tema, de cómo se tienen que adecuar los contenidos del derecho internacional, derechos humanos, y que al final de cuentas pues debe haber una reestructuración y remodelar específicamente en todos estos temas para lograr la efectividad en este tema de la justicia penal ambiental. Para cerrar, el doctor Vladimir Pazos, preguntarle ya se ha visto pues aquí a través de todos los expositores, pues un sinnúmero de temas en el crimen organizado, el tema de la coordinación, los ajustes que tiene que ver el derecho internacional. Preguntarle, ¿se ha logrado precisamente la protección criminal del medio ambiente en nuestra región? Com certeza. La protección criminal, por supuesto, no es la mayor. La mejor es que la administración sea efectiva, tenga estructura, tenga gente bien paga. Pero la protección ambiental tido um rol muito importante em Brasil, porque são muitíssimas ações grandes e a jurisprudência hoje é muito severa. Por exemplo, os instrumentos do crime ambiental agora em Brasil são declarados perdidos. Em el passado havia uma jurisprudência conservadora porque dizia que a propriedade não se pode, que seria um confisco, a apropriação de veículo utilizado para transporte de árboles, por exemplo, transporte irregular, por supuesto. Pero me parece que há duas coisas muito importantes para que a efetividade seja completa. Em Brasil há milhares de ações civis públicas com sucesso, etc. Pero é muito importante que os tribunais sejam efetivos, a eficiência. Por exemplo, a Argentina agora, a Corte, há 10 dias mais ou menos, decidiu a respeito de incêndio florestal em la região de Entre Rios, com muita rapidez e eficiência, dizendo que a província de Entre Rios e uma outra, Corrientes, creio eu, deviam fazer isso. Uma decisão muito interessante, muito objetiva, direta e rápida, muito boa. É preciso que os tribunais tenham eficiência, que isso seja apurado em estatística, que os trabalhos acadêmicos estudem a jurisprudência da Suprema Corte do Tribunal do país ex ou outro, ou mesmo, às vezes, uma justiça de primeira instância, porque muitas vezes uma liminar, uma decisão imediata, cautelar, é tão importante quanto a decisão de magistrado de uma corte. E outra coisa que me impressiona muito também, e isso há muito em Brasil, são decisões civis que não são executadas, porque não há como executar. Por exemplo, se decreta a demolição de uma casa que está parcialmente ou toda em área de proteção ambiental. Isso é uma realidade. Há mais de 300
decisiones solamente de la Corte a que pertenecí, que es Federal de la Cuarta Región, a más de 300 decisiones ordenando la demolición de casas construidas en lugar prohibido. Pero, ¿quién va a hacer la demolición? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos económicos? Eso es un problema. El juez no puede decir, pensar solamente que decidir es assinar, firmar una decisión. El después, ¿quién va a hacer? Si el después no se ejecuta, es una desmoralización total de la justicia. Eso tiene que ser evitado. Hay que tener entonces estudios académicos y también decisiones administrativas. Los jueces tienen que pensar en eso. Por ejemplo, muchas veces un acuerdo con una persona que hizo una obra irregular puede ser mejor do que ordenar una demolición que no sea cumplida. Y eso tenemos muchos ahora. Bueno, hay mucho que hacer. El derecho ambiental es un derecho en evolución, un derecho de preguntas, no de respuestas, pero o que hacer é isso que estamos fazendo agora, trocando ideias, experiências e tentando sempre melhorar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vladimir. Qué bueno que hace esta alusión de cómo debemos estar inmersos en un análisis profundo de la jurisprudencia. Ya lo platicábamos con Blas en relación a ese caso de Alberto Catán, donde se establece con base al artículo 36 de la Constitución argentina, la más longeva de América Latina, en 1853, esto de los derechos implícitos vinculados al 41 del medio ambiente, cómo se logró en ese momento precisamente el derecho de las personas al desarrollo sustentable, y ahora, en caso del Tribunal Constitucional colombiano y demás, se ha venido hablando de los derechos precisamente de los animales y otros temas, en el caso de la personalidad jurídica del medio ambiente, que incluso lo ha manejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un tema sumamente importante, abordado por 5 expertos. Agradecemos precisamente hoy la participación de Samuel Ibarra Vargas de México, quien fue director general de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, encargado de la Dirección General Optativa de UMECA, el doctor Blas Matías Michelis de Argentina, fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, excelente participación. Gracias, Blas. La doctora Isabel de los Ríos de Venezuela, que hoy está allá en España, asesora del medio ambiente, de la Fiscalía de la República, de la Comisión del Ambiente, de la Asamblea Nacional, corredactora de un sinnúmero de leyes, sino de todas en materia ambiental en Venezuela. Muchísimas gracias, una extraordinaria participación. El doctor Ricardo Merlo Vela de Paraguay, quien fue director de Defensa del Medio Ambiente y fiscal adjunto de varios departamentos en el Paraguay, y del doctor Vladimir Pasos de Freitas, quien fue magistrado presidente federal, profesor del programa de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Paraná y quien fue secretario nacional de Justicia de Brasil. Una mesa extraordinaria que creo que a través de todo este trabajo, en el caso específico de esta mesa de análisis con 5 expertos de diversos países que nos dan una visión tan importante de lo que viene sucediendo en el tema de la región, que hoy hubiéramos abordado de manera tan profunda lo que es el estado actual de la justicia penal ambiental. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente mesa.